una revisión de todo lo que hemos hecho. Se me olvidó ahora empezar a grabar, perdón. Ya, entonces como mencionaba, hoy día estamos hablando de volúmenes, vuelvo por acá. Entonces, los volúmenes siempre son con respecto a algún sólido de revolución. Eso es lo primero. Después entonces hablamos de los métodos de los discos versus método de las capas cilíndricas. Diferencias versus similitudes, ¿cierto? Siempre tengo una región acotada en el caso y gira en torno a una recta. Esas son cosas que son similitudes. En relación a las diferencias, usualmente cuando hablamos del método de los discos, esto gira en torno al eje X, y en cambio en el método de las capas cilíndricas, gira en torno al eje Y. Las fórmulas son bastante similares. En el primer caso del método de los discos, uno tiene que pensar en circunferencia. Por eso se llama disco. ¿Sí? Y la idea es que tú te esfuerces para ver dónde está el disco y vas a ver si cómo vas a escribir tu integral. Y piensas en disco y entonces piensas en los radios. ¿Sí? Los discos es la misma idea de una circunferencia, pero es que lo que pasa es que una circunferencia en realidad, cuando uno define una circunferencia, es solamente el contorno. Entonces, cuando uno disco, se refiere a que es todo. ¿Ya? En cambio, en el método de las capas cilíndricas, uno lo que piensa es justamente en cilindro. ¿Sí? Entonces uno se tiene que esforzar para buscar el cilindro y determinar entonces cuál es el radio y cuál es la altura. Lo siento. Partimos con este ejemplo. Nos costó un poco hacer la gráfica, ¿cierto? Dijimos una parábola. Después miro dónde está toda mi región acotada. Aquí rayé estas cosas. Lo siento, chiquillos, chiquillas que no pudieron venir y que están viendo esto. Estoy haciendo un resumen muy resumido. Ya, y entonces esta gira en torno a y igual a 2. X igual a 2, perdón. Entonces aquí calculamos y pensamos entonces, aquí me comí de nuevo el 2, integral entre A y B, y uno piensa en el radio y la altura. En este caso el radio va a ser entonces 2 menos X, ¿cierto? Y la altura sería la parábola menos el 1. Por eso entonces nos queda esa expresión. No la vamos a calcular, ¿ya? Y vamos a pasar entonces al ejemplo que estábamos viendo recién, empezando acá, eso es este. Perdón, mira, así como casi una hora después. Muchas gracias por avisarme. Ya, entonces vamos a partir haciendo la gráfica, igual que en los casos anteriores. Raíz de X es algo que nosotros conocemos, ¿cierto? Me demoro mucho, ¿cierto?, en hacer la gráfica porque sé que la raíz de X parte del 0, su dominio son los reales positivos y su recorrido también son los reales positivos, es así. Chueca, pero igual. Ya, X igual a 0. ¿Cuál es el X igual a 0? Se refiere justamente a el eje Y. Ese es el X igual a 0. ¿Sí? Esta es igual a raíz de X. Y igual a 2. No, lo hice con otros colores a todo esto. Podría ponerle colorcito también a esto. Vamos a X igual a 0, ¿cierto? Va a ser justamente, no se nota mucho porque está encima. Lo hice medio. Corresponde al eje Y. Y dibujé un pedacito nomás porque ya sé dónde va a estar más o menos la intersección. Y el Y igual a 2 también es una recta. Voy a imaginármela por ahí. A todo esto la curva que dibujé, ya para variar tiene una pifia porque no le hace una cosa para abajo. Raíz de X es siempre creciente. No crece así como que bruto que crece, pero es creciente. Y eso sería entonces el I igual a 2. Entonces mi región acotada va a ser, y eso es lo que siempre uno tiene que observar, si tengo 3 funciones, tengo que observar una región que las contenga las 3. ¿Sí? Y por tanto, entonces lo que comentábamos en el ejemplo anterior es que no todas las regiones acotadas participan en mi integral. ¿Sí? Van a participar, en este caso, las que están acotadas por estas 2. Ahí está. Ya. Entonces, y me dicen, voy a partir con el caso de que gira en torno al eje Y. ¿Sí? ¿Dónde se intersectan estos dos? Entonces vamos a resolver eso. Primero, te fijas, aquí lo mencionábamos en algún momento, ¿cierto? Yo observo claramente que se tienen que cortar las dos. Pero analíticamente yo necesito ese punto
porque voy a tener que escribir una integral y no le puedo poner alguna cosa así como me tinca que es el... No, tiene que ser exacto. Yo me estoy imaginando que en el contexto del control, por ejemplo, em, en el contexto del control, probablemente nos vamos a pedir calcular. Va a depender de no sé cuántos contenidos vamos a tener. Ah, eso también estaba comentando antes, para los que no pudieron venir a la clase. Yo todavía no tengo la fecha del control y certamen 2. Usualmente, la verdad es que usualmente cuando trabajamos un semestre normal, los profes fijamos las fechas y, y más bien informamos al departamento de matemáticas. Am, pero en estos momentos no se está dando esa lógica y nosotros nos están informando el departamento de matemáticas cuándo tenemos que hacer el certamen. O más bien en qué semana tenemos que hacer el certamen. ¿Ya? No tengo muy claro por qué. Pero así es la cosa. Así que yo ya mandé preguntar y espero que nos respondan pronto. Ya. Entonces, como mencionaba, vemos esto. Tengo que saber dónde se intersectan, ¿cierto? Y para eso entonces voy a igualar. A todo esto, otra cosa importante, a veces me ha pasado a mí, lo comento porque algunos estudiantes me han comentado esto, que de repente están en una prueba y se frustran mucho porque tratan de hacer una intersección con las tres curvas y no les resulta y no les da nada. Lo cual es obvio, se fijan, porque si yo tratara de hacer, no sé, pues como un sistema de ecuaciones con estas tres cosas, es imposible que se intersecten las tres, lo estamos viendo, ¿se fijan? No se cortan. Se cortan estas dos, el y igual a 2 y el x igual a 2, ¿cierto? En este puntito que está aquí, que justamente es la y igual a 2. Se cortan la raíz cuadrada con el eje, con el x igual a 0, en el 0, ¿se fijan acá? En el 0, x igual a 0 e y igual a 0. Y acá también hay un x donde se cortan. Pero aquí se cortan entonces la raíz cuadrada, y eso es lo que vamos a igualar, y igual a raíz cuadrada, y con esta que es igual a 2. Entonces eso es lo que vamos a observar. Eso significa entonces que el 2 es igual a raíz de x. Lo elevo al cuadrado para calcular la x, ¿cierto? Y entonces me da que la x igual a 4. Eso significa que esto es un 4. Entonces ahora estoy lista para escribir mi integral. Recién ahora. Y partimos con el eje y. Entonces, si hablo con el eje y, voy a decir que esto, el volumen, va a ser 2pi integral entre, la x va entre el 0 y el 4, el 0 y el 4. Ancho, te fijas que acá, insisto con la idea, la x se va a ir moviendo entre el 0 y el 4, ¿sí? Yo esto que estoy dibujando de la x solamente para imaginármelo, cuál es el radio. Y eso va a ser entonces x. La altura, fíjate que, ¿cuál es la altura? Tengo el 2, es la que va por arriba, menos la que va por abajo, que es raíz de x. De x. Y esa es mi integral. Insisto, cuando gira en torno al eje Y. Ahora vamos a ver otro ejemplo cuando gira en torno a esa otra recta que tenemos ahí. Insisto que siempre en estos problemas va a girar en torno a alguna recta. Ya, entonces vámonos a la otra hojita y voy a volver a hacer el dibujito, ¿ya? Porque insisto con la idea que esa es mi región. ¿Y cuánto dije que era la recta? Ay, espérate. X igual a 4. ¿Sí? Si hubiese dicho, voy a volver atrás. ¿Te fijas? Mira, x igual a 4. Si el problema me hubiese dicho, por ejemplo, x igual a 2, habría tenido un grave problema porque el x igual a 2 está por acá. Está entre el 0 y el 4. ¿Te fijas? No puede suceder eso. Pero es x igual a 4, quiere decir que gira ahí, justo en ese puntito donde se están intersectando. Vamos a dibujar también esa recta con otro colorcito.
Ahí, en ese punto. Y esto gira ahí. Entonces, insisto, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto es esto? Esto vale 4. ¿Se fijan? Porque la recta es x igual a 4. Mi x me la dibujo exclusivamente porque necesito dimensionar cuál es el radio. ¿Se fijan? Y el radio es esto. ¿Sí? Esto cuando gira, ¿se fijan? Cuando gira esto, ¿se fijan cómo se forma un cilindro que va a estar ahuecado por dentro? ¿Sí? Va a ser como un vaso. Está hacia abajo. Entonces el volumen va a ser 2pi integral entre 0 y 4. Se fijan que eso no cambia. Lo que cambia es el radio. Mi radio entonces va a ser 4 menos x. La altura es 2 menos raíz de x. De x. ¿Estamos? Ya. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio. Hagamos esta que... Profe, dígame. después solo habría que evaluar los valores 0 y 4, ¿cierto? Habría que hay que integrar, pues, y después evaluar en 4 y 0. Pero hay que integrar primero. El 0, no sé si entendí bien. ¿Por qué el 0 y el 4, cierto? Porque esas es donde están los puntos de intersección de las curvas. No tiene que ver con que el x sea igual a 4 que esté girando. No tiene que ver con eso. Tiene que ver justamente, como mencionaba, con cómo está formado esto. Ya, veamos otro ejemplo. Mira, esto dice, ya, esta región, mira. Otro ejemplo que es bien completo también. Entonces la región es la siguiente. Igual a 4 menos x. Igual a 4. Igual a x. ¿Ya? Esa es la región. Y vamos a hacer que esta gire en torno a, primero, el eje x. Después, en torno al eje y. Después, en torno a x igual a 4. Y después, en torno a y igual a 4. ¿Ya? Eso vamos a hacer. Ya, entonces primero hagamos el dibujo. 4 menos x es una recta. Y bueno, son todas rectas en realidad. Vamos a hacer el dibujito acá. Ya. Entonces, bueno, y igual a x es la recta. Lo voy a dibujar acá con este color. Wow, queda muy choco. No necesito, ¿cierto?, justificar por qué el igual a x es esa, porque la conocemos requete contra. Es la como clásica identidad. ¿Ya? Igual a 4. Y vamos a tomar esta. Esta, y lo voy a escribir con verde. Esta.
con las rectas, ¿cierto? Uno siempre, o más bien yo recomiendo, no es necesario tomar 100.000 puntos. Son 2 puntos y con eso lo hago. Entonces yo recomiendo la x igual a 0. Me quedo muy chueco eso. La razón, ¿cierto? Es porque me gusta calcular los interceptos. Entonces reemplazo el x igual a 0 en la función y obtengo 4. Después entonces digo al revés. Si la y vale 0, ¿cuánto vale la x? Tiene que valer 4. Tengo también una... Entonces tengo 2 puntos. Sería una cosa así. Sí, los puntos que yo encontré son acá. Cuando el x vale 0, la y vale 4. Cuando la y vale 0, la x vale 4. Son esos puntos. Obviamente que se intersectan. Este punto de acá me interesa saber cuánto es cuando se intersectan. ¿A qué corresponden estas dos? Corresponden al y igual a x y al y igual a 4 menos x. Los voy a igualar. Probablemente voy a cambiarme de hojita. Va a hacer esto ya, porque si no me va a quedar muy desordenado. ¿Cierto? Entonces, como decía, tengo la intersección entre el y igual a x y el y igual a 4 menos x. Para eso las igualo. X igual a 4 menos x. Entonces, sumo los x. A la derecha me quedan 2x igual a 4. Y eso significa entonces que la x igual a 2. Voy a volver entonces atrás. ¿Te fijas? Eso significa que la x es 2. Aquí está la intersección. ¿Sí? Y de hecho, la x es 2 y la y también es 2. ¿Cierto? Porque son iguales, entonces la y igual a x me dice que también vale 2. Ya, y me falta la y igual a 4. ¿Dónde está la y igual a 4? Fíjate que tengo la y igual a 4, va a ser una recta. Voy a dibujarla con color azul. Y igual a 4 va a ser esta. Me quedó... Voy a borrar un poquito esto de arriba para que se vea mejor. ¿Sí? Y me falta todo esto... se dieron cuenta que me falta extender un poquito esta que es la y igual a x, porque si no, no se va a notar cuál es la región acotada. Ahí está. Eso. ¿Se fijan todo esto que en este caso también acá tengo otras 3 áreas, regiones que podría considerar, pero en este caso, insisto, es esta la que me corresponde porque es la única que contiene a las 3 que me piden. Al i igual a 4, que sería la azul, i igual a x, que sería la que es como burdeo, i igual a 4 menos x, que es la verde. Esta otra región no corresponde, ¿cierto? Porque no contiene a la i igual a 4. Esta tampoco es, porque tampoco contiene la i igual a 4. Es justamente esta. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Entonces ahora voy a volver voy a hacer de nuevo la gráfica acá en la otra hojita, más ordenada, ¿cierto? Más limpia para poder plantear lo que nos falta, ¿cierto? Que sería ahora las áreas. Ya. Ahí está. Como decía, esto es nuestra región. Me quedo súper mal aturado. Bueno, no importa. Entonces, cuando decimos que esta región, voy a marcar los puntitos que nos interesan, que dijimos que son importantes. Tengo acá el 2, el 4, y eso también es el i igual a 4. Eso que está ahí. Entonces, si digo que la región gira en torno al eje X, ¿cómo voy a escribir eso?
Se fijan, aquí tengo que pensar en el volumen, ¿no es cierto? Y voy a escribir A, sería eje X. Cuando ustedes hacen girar esto, lo hacen girar, ¿qué es lo que se imaginan cuando hacen un corte con respecto a una recta X, ¿cierto? Imaginaria, ¿cierto? Acá. Se fijan que se forma una arandela, un disco, pero huequito, ¿no sé? Y eso justamente me ayuda para darme cuenta que en realidad lo que tengo que usar justamente es el método lógico. Perdón. Y voy a escribir, ¿cierto? El volumen va a ser pi integral. ¿Cuántas integrales voy a escribir a todo esto? ¿Una o dos? Dos. ¿Por qué voy a escribir dos? Porque fíjate que acá hay un quiebre, ¿se fijan? En el 2. Entonces voy a escribir la integral entre el 0 y el 2 de, ¿cuál es la que está por arriba? 4 al cuadrado, menos la que está por abajo, que esta era, la voy a escribir acá, esta es, esa de ahí, es igual a 4 menos x al cuadrado de x, más la integral entre 2 y el 4 de la que va por arriba, que es la 4 al cuadrado, menos la que va por abajo, que en ese caso es igual a x al cuadrado de x. Espérame que... Ya. Ahí me salió una rayita, no sé por qué. Y eso es cuando gira en torno al eje X. Ahora, si esta región gira en torno al eje Y, ¿se dan cuenta? Imagínense qué es lo que aparece un cilindro. Entonces, ¿cuál va a ser el volumen? El volumen, y acá necesito descomponerla también, porque voy a tener alturas distintas. El radio, ¿cierto? Va a ser la misma. 2pi integral entre 0 y 2 de la X, que es el radio, y la altura, en este caso, va a ser el 4 menos 4, me falta un paréntesis, perdón, aquí. 4 menos el radio, ¿cierto? Perdón, el 4 menos x de x. Más, después voy a hacer la integral entre más, perdón, me comí el 2pi. 2pi integral entre, ahora de 2 a 4, de la x, porque el radio sigue siendo el mismo. Y ahora escribo 4 menos x de x. Y eso entonces sería justamente la altura, en este caso. Se fijan que estas alturas son, esta altura es distinta de esta que está acá. Y esta era con respecto al eje Y, la B. La otra me dice que quiere que gire en torno a x igual a 4. A y igual a 4, perdón, la C. Déjame devolver, creo que escribí. Primero, con respecto a x igual a 4. Entonces tenemos la misma idea recién de las capas cilíndricas. X igual a 4 sería una recta paralela al eje y sería así. Cuando gira de esta forma, ¿cierto? Cambia el radio. Y voy a decir entonces que mi volumen va a ser, y esto también la voy a tener que separar también. Voy a tener, se fijan, esto vale 4 y esto vale x. Entonces voy a decir que el radio va a ser 4 menos x. Y voy a escribir la integral entre el 0 y el 2 del radio, que sería 4 menos x, por la que está arriba, que es 4 menos el 4 menos x de x. Y el 2pi me lo comí de nuevo. 2pi. Más 2pi integral entre 2 y 4, también del 4 menos x, que es el radio, por el 4 menos x, que es la altura de x. Se fijan que tiene una similitud, pero también tiene una diferencia, y lo que cambia es el radio. Porque ahora gira en torno
al eje, la recta igual a x. Igual a x, igual a, perdón, x igual a 4, perdón. Ahora, nos falta la última. Y me voy a devolver para que miremos la imagen anterior que habíamos construido. Esta tiene una característica bien particular, ¿sí? Y es que esta región que está acá arriba es la misma que esta que está acá abajo. Entonces, en este caso particular, yo podría girar esto, como me dicen, en torno al i igual a 4, decir que va a ser lo mismo que yo gire esta otra con respecto al eje X. Y calcularlo usando el método de los discos, ¿cierto? Pero girar esto, ¿sí? No habíamos analizado un caso como este antes. Lo que hicimos antes, y que es exactamente la misma idea, es tomar toda la región y bajarlo 4 unidades para que quede sobre el eje X. Eso también nos va a dar el mismo resultado. A todo esto, hoy día no hemos calculado ni una sola integral. Hemos dejado todo así pendiente. Pero es importante que ustedes las calculen. Ninguno de los problemas que tuvimos, de los ejercicios que analizamos hoy día, son integrales complejas, ¿se fijan? La idea en este primer análisis, ¿cierto? Es obviamente que uno no se encuentre con problemas donde las integrales sean difíciles de calcular, sino que la idea es que sean, el desafío sea en términos de la región. ¿Cómo están? A todo esto, ¿cómo se escucha? Quisiera antes de ya empezar a terminar, me gustaría que me comentaran si se sintió una diferencia con respecto al uso de los audífonos. En un par de momentos ladraron mis perros, no tan terrible, pero igual ¿Se escucha bien? se escuchó mejor. Ojalá que mejore con esto y así no sea tan odioso el asunto con los perritos. ¿Ya? Esta última la vamos a dejar pendiente, que hemos mencionado, la pueden revisar ustedes, pero es la misma que yo había mencionado antes. O bajo esto 4 unidades, o simplemente, y esto sería interesante que lo hicieran, porque si hacen la integral, te fijas, con esta que estoy destacando en negrito, el volumen, y dicen entonces pi por la integral entre 0 y el 2 de, esto sería x al cuadrado, ¿cierto? Porque sería hasta ahí, menos la que está acá sería 4 menos x al cuadrado de x. Ese volumen les va a dar exactamente el mismo número que si ustedes bajan todo esto, bueno, les va a dar lo mismo porque van a tomar el 4 menos x y lo bajan 4 unidades, le restan 4, se van a cancelar. Toman esta que es igual a x y le quitan 4 y lo bajan. ¿Se fijan? Y después cuando los eleven al cuadrado les va a dar exactamente lo mismo que esto. De hecho, ni siquiera pueden calcular las integrales, pero les va a dar exactamente la misma fórmula, de hecho. ¿Ya? No sé si se entendió esto último, pero habíamos visto algunos ejemplos de eso, así que por eso no le puse tanto énfasis como lo otro, que es lo más nuevo. ¿Ya? Con eso entonces ya estamos terminando el tema de los volúmenes y mañana entonces empezamos integral impropia. ¿Estamos? Bien, entonces nos despedimos, que tengan una bonita tarde. Voy a terminar mi mini grabación
perdón que me puse a paviar. Que espero que tengan una bonita tarde. Nos vemos.